a hablar lo que es matrices. Cuando hablamos de matrices estamos hablando de arreglos de números o elementos en columnas y en filas, o en filas y columnas, ¿verdad? Eso es lo que es la definición de una matriz, un arreglo. Un ejemplo es la página de Excel. Cuando tú hablas de una página en Excel, esa página en Excel tiene puros cuadritos. Y los cuadritos usted ubica la posición a través de filas, que son las que están acostadas, y columnas, que son las que son en vertical. ¿Ok? Y de eso se trata, es lo mismo, solamente que acá lo vamos a ver la parte matemática. Tú tienes este primero, ¿ves? Me están viendo, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Tú tienes este primer ejemplo de matriz. Tienes elementos aquí colocados en filas, tienes 3 filas, tienes 3 columnas. Cada A es un elemento. Puede ser un número, puede ser una A, una letra, una B, una C, lo que quiera aparecer allí, ¿verdad? Eso no importa. Lo interesante es que están arreglados en un rectángulo o en un cuadrado. Y cada uno de ellos tiene una posición. Y la posición de ellos se toma a través de filas o a través de columnas. Tú lo identificas, por lo menos. Ese primer número que está allí, A11, significa que ese elemento se encuentra en la primera fila, primera columna. El primer número representa fila, el segundo representa columna. Por lo menos este elemento que tienes acá, el A23, significa que ese elemento está en la segunda fila, tercera columna. Este que está aquí, el A31, significa que está en la tercera fila, primera columna. Eso es para saber las ubicaciones de cada elemento de la matriz. En este otro caso, tienes un ejemplo ya específico con números. Tiene la matriz, se llama A, y ella está arreglada de esta forma: 20, 30, 25, 30, 25, 15, 10, 30, 20. Ahora tengo una pregunta y me activan los micrófonos para que me respondan las preguntas. ¿Cuál es la posición del elemento 30? Este que está aquí, este 30 de aquí. ¿Cuál es su posición? ¿Aló? Jóvenes, ¿cuál es la posición de ese elemento que hay ahí, el 30? Sería fila 2, ¿no? Ajá. Tienes que darme las coordenadas en fila y en columna. ¿Cuál sería entonces? Me dijiste fila 1 y en qué columna está ubicada. ¿Ah? Sería la columna 2, ¿no? Correcto, fila 1, columna 2. Ahora bien, otro compañero. El elemento, este otro 30 que está aquí, ¿ves? ¿Cuál sería su ubicación o su posición? Fila 3, columna 2. Fila 3, columna 2. A ver, la compañera. Este elemento que está aquí, el 25, ¿cuál es la posición? Fila 1, columna 3. Fila 1, correcto, columna 3. Y así sucesivamente. Debe de estar clarito con eso, lo que es la posición del elemento en la matriz. Ahora bien, tenemos el orden de una matriz. El orden significa cuánto es la medida. ¿Cuántas filas por cuántas columnas? Por ejemplo, esta que tienes aquí, ¿ves? Ajá, esta es una matriz que se llama A y tiene 1, 2, 3 elementos, 3 filas. ¿Y cuántas columnas tiene? Tiene 1, 2 filas. Entonces, el orden de ella va a ser el número de filas por el número de columnas. Ella es de orden 3 por 2. Y no es que tengas que multiplicar 3 por 2, 6, no. Mencionas primero que es de 3 por 2, o sea, 3 filas por 2 columnas. Pregunta con respecto a eso. Ok. Hay diferentes tipos de matrices. Diferentes tipos, diferente clasificación, qué sé yo, como tú quieras llamarlo, pero hay diferentes. Ellas no son únicas, sino dependiendo a cómo están sus elementos, así mismo se van a llamar. Tiene la primera, que es una matriz cuadrada.
Dice, es aquella que tiene igual número de filas por igual número de columnas. Aquella, es decir, aquella que tenga la misma cantidad de filas por la misma cantidad de columnas se llama matriz cuadrada. Mira, ven que esta tiene 2 filas y 2 columnas. Es una matriz cuadrada. Matriz columna. Dice, es aquella que solo tiene una columna. Mira, ven. Tiene 1, 2, 3 filas. Pudo haber tenido 100 filas. Pero para que ella se llame matriz columna, debe de tener una sola columna. Cuando sucede eso, ella se llama matriz columna. No importa cuántas filas tenga, pero ella se llama matriz columna porque solo tiene una columna. Matriz fila es aquella que solamente tiene una fila. Mira, tiene 1, 2, 3, 4 columnas, pero solamente tiene una fila. Por ese simple hecho de tener una sola fila se llama matriz fila. Ahora bien, viene la matriz nula. Es aquella, tiene una matriz, mira que tiene nombre, ella se llama D, pudo haberse llamado A, pudo haberse llamado Z, pudo haberse llamado cualquier letra. Así como nosotros como seres humanos tenemos nombres diferentes, la matriz también, ¿verdad? Ahora bien, ella se llama nula cuando todos sus elementos son ceros. Mira, todos los elementos son ceros. Por ese simple hecho de que todos sus elementos sean ceros, ella se llama matriz nula. Ahora bien, vamos con la matriz triangular superior, inferior. Para que sea triangular, debe de ser una matriz cuadrada. ¿Qué es una matriz cuadrada? Ya la vimos arriba. Es una matriz que tiene igual cantidad de filas e igual cantidad de columnas. Mira, ¿ves? Para que sea triangular inferior y triangular superior y matriz identidad, deben de ser matrices cuadradas. 1, 2, 3 filas, 1, 2, 3 columnas. 1, 2, 3 filas, 1, 2, 3 columnas. Tienen que ser cuadradas. Para que sea triangular inferior, ella tiene una diagonal. Mira la diagonal, ¿ves? La referencia es la diagonal. Todos los elementos que están arriba de la diagonal, mírate la diagonal, todos los elementos que están arriba de la diagonal, o sea, estos que están aquí, son ceros. Cuando tiene esa característica, esa matriz cuadrada se llama matriz triangular inferior. Acá lo contrario, ¿ves? Matriz triangular superior cuando sus elementos debajo de la diagonal principal, la diagonal principal es esta, acá hay otra diagonal, ¿ves? Esa se llama diagonal secundaria, pero esta diagonal principal, cuando debajo de ella hay puro cero, entonces se llama triangular superior. Ojo, y la matriz identidad. ¿Cuándo es una matriz identidad? Cuando todos los elementos de la diagonal principal son 1 y los demás son 0. O sea que arriba son 0 y abajo son 0. Y los elementos de la diagonal principal son 1. Preguntas. Una profe. ¿Clarito? Sí. Ok. Vamos con otro tipo de operación con matrices. Es la traspuesta de una matriz. Dice una matriz de orden m por n, o sea, tiene m cantidad de columnas y m cantidad de filas y n cantidad de columnas. La traspuesta, usted la escribe con una t como exponente y eso significa traspuesta. Dice, y se obtiene intercambiando sus filas por columnas, obteniéndose una matriz de orden n por m. Y tienes un ejemplo aquí. Voy a trasladarte acá a una página en blanco donde vamos a ver esa traspuesta para que puedas identificar, puedas trabajar con ella y podamos ir adentrándonos en eso. Vamos a buscar la traspuesta de una matriz. Vamos a hacer esto. Vamos con este. Ya voy. Déjeme hacer algo aquí, trabajar algo aquí. Ok, listo. Vamos con estos colores. Vamos con una matriz. Esta. Vamos a escribir una matriz. Imagínate que tú tengas 2, 5, 3, 8. Esa matriz se llama matriz A. Esa matriz A, aquí está. ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene esa matriz? 2 filas, 2 columnas. 2 filas, 2 columnas, correcto. Voy a buscar la traspuesta. La traspuesta
La represento con una T. Oye, si voy a decir A, se supone que es la traspuesta de la matriz A, porque pueden aparecer una matriz B, C, D, E, y tengo que identificar a quién es que le voy a calcular la traspuesta. ¿Estamos? ¿Qué es la traspuesta? La traspuesta es intercambiar filas por columnas. Es decir, vamos a ver aquí. Este elemento de aquí, el 2. ¿Cuál es su posición allí? El 2. Primera fila, primera columna, ¿cierto? Sí. El 5 está en primera fila, segunda columna. El 3 está en segunda fila, primera columna. El 8 está en ¿qué? Segunda fila, Segunda columna. segunda columna. La traspuesta, esa es la matriz A, pero en la traspuesta de la matriz A tienes que cambiar esto, ¿ves? Yo lo voy a ubicar en otra posición. La traspuesta, ¿cómo sería la traspuesta? Entonces el 2 sigue estando en la primera columna, primera fila. Si yo cambio aquí primera fila, segunda columna, debo cambiarlo a segunda fila, primera columna. Aquí, primera fila, segunda columna. Y aquí, segunda fila, segunda columna. Esa es la nueva matriz traspuesta de A. Vamos a escribirla. Le escribimos. Ok. El 2, ¿dónde va ubicado? Primera fila, primera columna. Ah, ese se quedó allí. Gloria a Dios por eso. El 5, ¿dónde va ubicada? Dice segunda fila, primera columna. Ah, el 5 va aquí en la segunda fila, primera columna. El 3, en la primera fila, segunda columna. Primera fila, segunda columna. Y el 8, segunda fila, segunda columna. Y acabo de encontrar la traspuesta de esa matriz A. Preguntas. No. ¿Estamos claritos? Pero es la explicación de cuando usted pasó el 2 a 11, no entiendo. ¿Qué tiene? ¿Te perdiste en eso? Sí, me perdí en eso. Ok. Lo que quiere decir ese 11. Ese 11 lo que quiere decir es la posición de ese 2. Ese 2 está ahorita, mira, ¿ves? Está en la primera fila, primera columna. Es lo que está diciendo. Oye, está en la primera fila, primera columna. El 5. Si te fijas, el 5 está en esta primera fila, pero segunda columna. Está en la primera fila, segunda columna. ¿Estamos? Sí, pero ¿cómo salen nosotros como el 11, el 12 y eso? Este es el 21. Ajá. Ok, el 3. El 3 es este, ¿verdad? Ajá. ¿En qué fila está él? En la primera fila, segunda columna. No. Está en la segunda fila. La fila son las acostadas. Filas. Ah, ya. Y las verticales son las columnas. Ahora sí. El 3, mira que está en la segunda fila, segunda columna. Segunda fila, primera columna. Ahora sí. Ahora sí. Ajá, ojo con eso. Está buena está bueno que salió a reducir aquí. ¿Ok? Porque nos sirve para aclarar dudas a todos. Ok, sería primera fila. Entonces, para buscar la traspuesta, solamente cambio, pues, cambio esto que está aquí. 1 por 1, bueno, lo cambió 1 por 1, dio lo mismo. Si era primera fila, segunda columna, entonces segunda fila, primera columna. Cambio el número. Y eso es lo que me hace, al momento de volver a escribir elementos en esas nuevas posiciones, estoy encontrando lo que es la traspuesta de esa matriz original que te acabo de dar como problema. ¿Preguntas? No. Ok. Continuamos con el módulo. En el módulo te están hablando de operaciones con matrices. Te están hablando de la adición, te están hablando de la sustracción. En la suma, las matrices tienen que ser del mismo orden. Ya vimos, ¿qué quiere decir orden? Que tienen que tener la misma cantidad de filas
por la misma cantidad de columnas, las matrices. Si no tienen igual cantidad de filas, igual cantidad de columnas, o sea que una tiene 5 filas y 6 columnas, para poder sumarla tiene que tener la otra 5 filas, 6 columnas. No es que puede tener 5 filas y 4 columnas, eso no se puede sumar. Tiene que ser igualitas en el orden, en la misma cantidad de filas y en la misma cantidad de columnas. Y mira, precisamente en eso se basa este ejemplo que hay aquí para explicarte lo que es la suma. Él tiene esto, ¿ves? Hallar A más B, o sea, la suma de la matriz A más la suma de la matriz B. ¿Eso qué es? Tiene 3 filas, correcto. ¿Viste las filas, las horizontales? Las columnas, las verticales. 3 filas, 2 columnas. 3 filas, 2 columnas. Ajá. Vamos a sumar. ¿En qué consiste la suma? La suma consiste en sumar cada elemento. O sea, el elemento de la primera fila, primera columna con el elemento de la primera fila, primera columna del otro, de la otra matriz. Segunda fila con primera fila con segunda columna, primera fila con segunda columna. O sea, ir sumando uno por uno de las mismas posiciones. El 3 más el 8, el menos 1 más 0, 4 menos 4, 1 menos 2, 5 menos 1, 2 menos 2 menos 4. Es lo que se ha hecho aquí, ¿ves? Sumar cada elemento de la misma posición. El resultado lo suma 8 y 3, 11, menos 1 y 0, menos 1, y vas obteniendo una matriz. Preguntas. ¿Vieron por qué tienen que ser del mismo orden? Tienen que ser del mismo tamaño. Pregunta. No, pues, ¿Cómo? Todo bien, todo bien. Okay. Bien prendido. Con la sustracción. Mira, la sustracción es lo mismo que la suma. Tienes una matriz A y una matriz B en este ejemplo. Ahora bien, pueden ser matrices, pueden ser matrices, tienen números enteros, pueden ser fracciones, pueden ser decimales, lo que quieran aparecer ahí, los elementos, cualquier cosa puede aparecer, ¿verdad? Tienes una matriz A y una matriz B. Y a la matriz A vas a restarle la matriz B. Es decir, A menos B. Si esta es tu matriz A, y esta es tu matriz B, y dices que le vas a restar a A, le vas a restar B. En realidad es lo que vas a restar es esto, B. Tienes B, pero vas a restar B, vas a poner es un menos B. ¿Qué significa ese menos B? Que a esa matriz A, cada elemento vas a cambiarle de signo porque estás restándole. Tu matriz A, B era pero si vas a restar menos B, si la matriz A, la matriz B era esta, menos 5, entonces será más 5. 1 será menos 1. 2 será menos 2. 8 será 8 negativo, será 8 positivo. 0 es 0. 5 positivo, menos 5. Es decir, que vas a cambiar el signo porque vas a restar menos B. Y después hace normalmente como hiciste una suma. Vas a restar a 7 menos 7. Fíjate. Más 5. 3 menos 1. 0 menos 2. ¿Qué es lo que tienes aquí? ¿Ves? 9 más 8. Menos 5 más 0. 6 menos 5. Y así sucesivamente con cada uno. Es decir, el secreto tiene que cambiarle el signo a la matriz B, que es lo que tienes acá. Y trabaja normalmente, hace las operaciones y termina con lo que es el resultado de esa resta o sustracción de lo que son las matrices. Tienes una actividad formativa allí en donde se te hacen preguntas y tienes que responderla. Ahora bien, ¿alguna pregunta con respecto a la suma o a la resta de matrices? Ok, pasamos acá.
Vamos a hacer esto.